Gente que cuenta, un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Gente que cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos poco conocidos. Gente que puede que no esté en tu radar, pero tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. El fin de un matrimonio podría ser el inicio del pasado. De eso versará la siguiente historia. Silvio y Elena, por Sebastián Rodríguez Cárdenas, autor colombiano, radicado en Roma. Cuando Silvio entró, se sorprendió al ver que la habitación había cambiado. Sin duda eran sus cosas las que la poblaban, pero su organización no era la que él había dispuesto. Por ejemplo, no recordaba que el sofá se ubicara justo debajo de la ventana o que la alfombra tuviese unos colores tan vibrantes. Quizás su esposa habría venido en la mañana. Los trámites del divorcio eran dispendiosos y a pesar de haber hecho efectiva lo que el abogado llamaba una separación de cuerpos, el tribunal había ordenado a Silvio no cambiar las guardas de la casa hasta tanto no se hiciera la partición de los bienes de manera definitiva. Sin duda era una medida extrema, dado que Silvio se había mostrado dispuesto a colaborar durante todo el proceso, pero la narración de su esposa había puesto al tribunal en su contra. Elena, por su parte, y en total justicia, no había regresado a la casa desde la noche de la ruptura, por lo que volver un día cualquiera con el único propósito de reordenar los muebles no era plausible, a menos que se tratase de un acto deliberado de provocación. Decidió llamar a su abogado y se dirigió a la sala de estar donde tenía el teléfono. Este había sido reemplazado por un viejo teléfono con disco de marcar, de aquellos que no veía desde su infancia. ¿Falta algo en la casa?, preguntó el abogado. Fuera del teléfono, que es una broma de muy mal gusto, no parece faltar nada. Ha cambiado la alfombra por una más nueva y francamente más bonita. No sé qué se trae entre manos. Revise, Silvio, si la ventana o la puerta han sido forzadas. Aquello no se le había ocurrido. Supuso lo de su esposa, pero de repente pensó que podría haber algún intruso escondido en otra habitación. Dejó el teléfono y tomó un paraguas para defenderse. Era improbable que alguien entrara por la ventana de un quinto piso, a plena luz del día y sin que nadie lo advirtiese, pero la situación era lo suficientemente extraña como para descartar cualquier hipótesis. La ventana no mostraba ningún signo de haber sido forzada. Volvió a la puerta y se percató del estado de la chapa, menos oxidada y menos magullada de lo que la recordaba. Aquello lo tranquilizó y volvió al teléfono. ¿Llamó a su esposa? No, primero quise hablar con usted. Pues no sé qué decirle. Llámela para estar seguros, pero no la acuse de inmediato. Pregúntele si ha vuelto a la casa y ya veremos qué dice. La voz del abogado sonaba como atrapada en una cámara de eco, mucho más nasal que de costumbre. «Será el teléfono», pensó Silvio. «Le avisaré si Elena confiesa algo. Antes de que cuelgue, ¿puedo pedirle un favor, abogado?» «Sí, dígame». «Me avergüenza pedírselo, imagino que está muy ocupado, pero ¿podría devolverme la llamada?» «El sonido del teléfono es desastroso y me temo que la línea está dañada». «No hay problema, se lo pido a mi secretario. Buenas tardes, Silvio». Esperó de pie a que sonara el teléfono, pero no sonó. Llamar a Elena tampoco era posible. Había dejado su número en el despacho y la memoria no le servía, como se lo demostraba haber olvidado el estado de la chapa o el teléfono de disco, que apenas ahora recordaba como un legado familiar que creía perdido. Lo curioso era que ese teléfono se había extraviado mucho tiempo atrás, incluso antes de conocer a Elena. ¿Cómo lo habría obtenido? Comenzaba a hacer frío y se vio obligado a encender la chimenea, que apareció de pronto en lugar de la calefacción. ¿Habría estado allí siempre? ¿De dónde le venía entonces el otro recuerdo? Le dolía la cabeza. Fue a la habitación y le pareció que las pinturas en el pasillo habían rejuvenecido. Inclusive, una de las pinturas estaba aún inconclusa, pero decidió no reparar en ello. Abrió la puerta y se sorprendió al ver que todo en ella había cambiado. Junto al escritorio había otro paraguas y la lámpara había desaparecido. El cambio de orientación del cuarto aprovechaba mejor la luz. El ácido amargo del tabaco le impregnó la ropa y era imposible no sentirlo en la atmósfera que de alguna manera se debatía entre el gris y el amarillo. La cama era mucho más pequeña de lo que recordaba. El televisor no estaba y en la mesa de noche no vio las pastillas para el dolor de cabeza. En su lugar, un jarabe para la tos indicaba en la etiqueta un contenido de sustancias tan exóticas como alcohol, cloroformo y heroína.
Entonces vio el portarretratos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué llevaba él el rostro sin afeitar en las fotografías? ¿Por qué Elena vestía de aquella forma tan anticuada? Tenía que salir de allí. La broma se estaba saliendo de control y comenzaba a lindar con la locura. Volvió a la sala de estar. Levantó el teléfono y al otro lado no se oyó nada. Colgó y miró hacia la puerta, pero tuvo miedo de salir. Se dirigió a la cocina y tomó un periódico que yacía sobre un barril del que emanaba un fuerte olor a cerveza. El papel se sentía distinto en las manos y el artículo, por alguna razón, estaba en francés. La tête de Louis est tombée à 10h20 du matin. Elle a été montrée au peuple. Se sorprendió de comprenderlo. Sylvain no había vuelto al francés desde que había abandonado el colegio donde, además de un Padre Nuestro mal pronunciado, no había aprendido mayor cosa. ¿Qué significa esto?, pensó. ¿De qué Louis hablan? ¿Por qué mostrarían su cabeza al pueblo? ¿Qué clase de gente querría ver un espectáculo tan atroz? Lo más sorprendente de todo era que el periódico llevase una ilustración y no una fotografía. Necesitaba un trago. ¿Dónde estaba Hélène? Bajó al sótano, desempolvó una botella de vino y bebió directamente de ella. Esto es extraño, pensó. ¿Alguna vez tuve sótano? Un inmueble con sótano debe costar una fortuna. Tal vez estoy ebrio, soñando o en un sanatorio. Alargó de nuevo la botella y bebió hasta quedarse sin aire. No parecía ser un vino de calidad, era dulce y bajaba sedoso por la garganta. Por lo demás, era un vino virtuoso, en tanto animaba a tomar decisiones. Remontó las escaleras con la intención de averiguar quién era el famoso Louis recientemente decapitado y, si se presentaba la oportunidad, pedirle el divorcio a Hélène. Pedirle no, ratificarle. Abrió la puerta y apareció en la cocina. Continuó el recorrido por el hogar repleto de utensilios rústicos y sillas dispersas. Algo había cambiado. Las ventanas eran más grandes, la habitación más iluminada y espaciosa y estaba casi vacía. Una mujer lloraba en un rincón. «Elena, ¿qué sucede?» «Déjame en paz», respondió ella, volviendo el rostro hinchado y amoratado. Silvio se llevó las manos a la boca. ¿Quién la había golpeado de manera tan salvaje? De alguna forma sabía la respuesta y no se atrevió a preguntar por temor a ofenderla. Lo único que se le ocurrió fue quedarse allí, esperando a que cesara el llanto. No pudo haber sido él. Nunca en su vida había golpeado a nadie. Elena se puso de pie y en medio de sollozos volvió a sus quehaceres. Silvio seguía inmóvil y para librarse de él, ella le dirigió la palabra. «Se hace tarde. Tienes que irte», dijo enjugándose el rostro con el dorso de la mano. «¿Tarde para qué?» «¿Cómo que para qué? Es el funeral del cardenal Castaña». «¿Querrías decir el santo sí, lo que sea. Llevaba muy poco en el puesto como para acostumbrarme. Anda, no te preocupes por mí y no olvides el abrigo. Está en la habitación. Elena, yo no comprendo. Lasciami, Silvio». Silvio se dirigió a la habitación, pero se detuvo ante la puerta. ¿Qué es todo esto? ¿Y el divorcio? ¿Dónde diablos estoy? ¿Quién ha estado aquí antes de mí? ¿Quién he sido antes de ser quien soy? ¿Por qué no reconozco eso que soy y por qué no hay ningún espejo cerca? Nunca había golpeado a Elena. Elena, ¿cambiar el mundo nuevamente al abrir la puerta? Abrió la puerta y no se sorprendió al ver que todo había cambiado desde la última vez. ¿Hace cuánto? Ya no había olor a tabaco ni fotografías suyas. Sobre las camas unas cortinas emulaban un baldaquino y bajo la ventana irradiada por el sol una colección de flores secas, catalogada con grabados en madera que contenían los nombres de las flores y unas fechas que no significaban nada. Arriba, gobernándolo todo, un crucifijo y a sus pies una moneda con un cráneo. Memento mori, lembrese da morte. Estoy perdido entre tantas lenguas. ¿Quem sou? ¿Quem somos? ¿A qué funeral se dirigía? Lo había olvidado por completo. Salió de la habitación sin vestirse. Estaba cansado. Elena no estaba, pero sí otra mujer. ¿Quién eres?, preguntó, y la mujer se quedó pasmada. No importa. Dime, ¿dónde está Elena? En la catedral, señor. ¿Por qué en la catedral? La reina viene de visita. ¿Cuál reina? ¿Se encuentra bien, señor? Responde la pregunta. Su Alteza, Fastrada. No ubicaba un rostro para ese nombre, pero sabía a quién se refería y contestó. Fastrada no es reina, es una consorte. Pero si todo sigue así, nos veremos obligados a llamarla emperatriz. ¿Mi espada? En la armería, señor. Claro, gracias y perdón. Me siento un poco desorientado. No esperó a que la mujer respondiera y se dirigió intuitivamente a la armería.
Regresó por el pasillo y en lugar de entrar a la habitación recorrió un patio interior como de abadía hasta llegar a una puertecilla de madera desgastada. Llevaba consigo un manojo de llaves y tuvo que ensayar varias veces hasta que se dio el picaporte. Adentro no se veía nada y no se atrevió a entrar. Volvió a buscar una lámpara o una antorcha, pero en el camino de regreso se sorprendió al ver un estanque en el lugar que hasta hace poco ocupaba el jardín. Abrió la puerta que daba a la casa, atravesó un rincón diminuto dedicado a los dioses y encontró un impluvium en medio de la sala con el correspondiente agujero en el techo. Por fortuna no llovía y la luna iluminaba toda la habitación. No había rastro de Elena, los esclavos parecían estar durmiendo y Silvius se estremeció con el frío. En una de las paredes del gran cuarto, sobre una repisa, había un candil aún encendido. Se acercó y sintió el calor del fuego en sus manos y en su rostro, y se llevó el candil consigo para sacar su Glaudius de la armería. Al llegar a la puerta se detuvo y miró hacia atrás. La luna iluminaba el agua estancada y las bases de las columnas, ya sin la luz cálida del candil, se abrazaban al suelo con la luz pálida de la noche. Por lo demás todo estaba intacto, el rincón de los dioses, el silencio, la ausencia de Elena. Abrió la puerta y no tuvo tiempo de reparar en el mar que golpeaba la playa en el alba y la barcaza poblada con mujeres jóvenes, atadas de pies y de manos. Junto a la puerta, una mujer lloraba. «Eleni, ¿por qué lloras? No es justo. ¿De qué hablas? Nadie ha salido de ese laberinto y entrar en él es la muerte. ¿Por qué no te opusiste a que la enviasen allí? Y ya que no te opusiste, ¿por qué no te embarcas tú mismo y demuestras tu hombría? Dímelo. ¿Por cuánto tiempo tendremos que soportar al tirano de Minos? Sois vosotros, cobardes, quienes merecéis la muerte». Escuchaste a Gente que Cuenta.